Muy buenos días, bienvenidos a este podcast de innovación educativa. Estamos muy felices por arrancar con un invitado estrella, nuestra edición 1. Pues bienvenidos a este podcast de innovación educativa. El día de hoy tenemos a nuestro invitado, el maestro Humberto López. Él es licenciado en comercio, tiene una maestría en administración, tiene otra maestría en sistemas de calidad y pues actualmente es doctorante en el doctorado en administración y sobre todo pues es el director de la Dirección de Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bienvenido, maestro Humberto. Muchas gracias, David. Bien, pues el día de hoy vamos a platicar, maestro, acerca de la parte de la innovación educativa. Y pues vamos a ir desmenuzando toda esta parte, qué es la innovación, qué es la educación y qué rol juega la tecnología dentro de la innovación, ¿no? Primero, platícanos un poquito de la innovación educativa, ¿de qué se trata? Bueno, primero que todo, muchas gracias, David. Me da mucho gusto poder abrir este nuevo proyecto. Muchas felicidades a ti y a todos los que están participando en esta gran iniciativa, que esperemos que sea de utilidad sobre todo para nuestra comunidad de profesores dentro de la Universidad Autónoma de Guadalajara y para la comunidad de profesores pues allá donde nos vayan a escuchar. Bueno, ¿qué es la innovación educativa? Es una parte muy, muy interesante porque suele confundirse innovación educativa con tecnología educativa. Muchos suelen usar como sinónimo ambas palabras cuando en realidad son cosas diferentes. Por supuesto que la tecnología es una parte fundamental de la innovación educativa, pero no es solamente eso la innovación. La innovación abarca muchas más cosas, es todo aquello que pueda ser novedoso, que ayude en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las nuevas formas de enseñar, las nuevas formas de aprender, las nuevas formas de organizarnos dentro de la academia, con la finalidad de que el estudiante aprenda. Todo eso tiene que ver con innovación educativa, abarca muchos más aspectos allá que la tecnología. Pero por supuesto la tecnología es un factor fundamental dentro de la innovación. Y hoy, precisamente que estamos viviendo esta época en la que se ha revolucionado la inteligencia artificial, por ejemplo, que por cierto no es nueva tampoco, abarca desde allá de los años 60 y sin embargo ahora y sobre todo a raíz de la salida de ChatGPT parece que hubo un boom y como que se dio a conocer esta parte de inteligencia artificial para todo mundo. Y bueno, eso y junto con otras cosas como tiene que ver la realidad virtual, la realidad aumentada, inclusive la realidad mixta, hay otras cosas que están empezando cada vez a influenciar más en la educación. Esto ya viene corriendo de un tiempo atrás, pero hoy se hace mucho más presente y esas son, claro, formas de innovar. Pero repito, la innovación va mucho más allá de la tecnología. La tecnología es un gran medio para la innovación educativa. Muy bien. En alguno de sus artículos, maestro, menciona que, pues bueno, toda esta parte de la innovación tiene varios puntos esenciales que recorren la parte de la innovación y que, como menciona, pues algunas cosas sí van de la mano de la tecnología, otras no necesariamente. Uno de esos puntos que menciona en sus artículos es la formación integral e íntegra, ¿no? ¿Qué nos puede platicar de esto? Bueno, finalmente la educación es un proceso que completa al ser humano, es un proceso que lleva al ser humano a su perfeccionamiento. Esa es la finalidad de la educación. Y yo señalaba en ese artículo que para esta parte como una parte de innovación, la parte de integralidad de la misma, de la educación, tiene al menos 3 aspectos fundamentales. Por un lado, tiene que haber una formación técnica. Finalmente, un estudiante se acerca a estudiar porque quiere aprender a realizar algunas cosas nuevas, porque quiere conocer nuevas cosas y quiere utilizarlas en su medio. Sobre todo en educación a nivel profesional, pues los estudiantes estudian Derecho porque quieren ejercer la carrera de Derecho, estudian Ingeniería porque quieren hacer algo con ello. Entonces, nuestra primera obligación como universidad es brindar esa formación técnica, es decir, todos aquellos conocimientos disciplinares que lleven al estudiante a desempeñarse adecuadamente en las diferentes profesiones. Pero, por otro lado, para las universidades, y quizás sin que el estudiante tenga tanta conciencia de esto, es muy importante que se formen otras habilidades. Hoy las empresas valoran mucho más las habilidades blandas, incluso que las habilidades técnicas. En muchas encuestas ha salido que las empresas dicen, con que a mí me entregues estudiantes que se comporten íntegramente, que sean buenos y que además tengan buenas habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, para socializar, capacidad para aprender, eso es suficiente. Lo técnico se lo enseñamos nosotros. Bueno,
tampoco podemos entregarles solamente esa parte. Tienen que ir sólidamente preparados en lo técnico, pero también tienen que ir con un cúmulo de habilidades blandas que le permitan poderse desempeñar, poderse desarrollar adecuadamente en las organizaciones, y también eso es muy valorado. Pero la última parte que cierra esta trilogía, este triángulo, es que los estudiantes vayan con una formación sólida en valores, que no solo se tengan habilidades blandas para desempeñarse, que conozcan la técnica adecuadamente, la disciplina, sino que además conozcan el comportamiento adecuado, que se comporten éticamente, que vayan apuntando hacia el bien común. Finalmente, en el concepto de educación que manejaba Santo Tomás de Aquino, decía que la educación es la promoción y conducción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto a hombre, que es el estado de virtud. Entonces, las universidades tenemos la obligación de formar en las virtudes también a los estudiantes, y eso es una preocupación que históricamente y que tenemos hoy claramente determinada en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Así es, incluso pues hemos tenido varios eslogans con esa parte, ¿no? Educación con valores, y creo que es una de las bases que bien mencionas que buscan las empresas, ¿no? Porque pues nadie quiere tener en su empresa una persona que le vaya a robar, una persona que vaya a pasar información a otras empresas, etcétera, ¿no? Pues obviamente eso le hace mucho daño a las empresas. Muy bien. Dentro de estos mismos puntos, se habla también un poquito, menciona un poquito de la responsabilidad social. Sé que va de la mano con la ética y con los valores, pero ¿podemos platicar un poquito más acerca de la responsabilidad social? Sí, claro. Finalmente, tenemos que entender que el hombre vivimos en sociedad, no vivimos de manera aislada, y tenemos una responsabilidad de nuestras propias acciones. De hecho, un concepto básico de responsabilidad social pues es los impactos que generamos con las acciones presentes hacia futuro. Eso tiene que ver con la parte de responsabilidad social, y tiene que ver, por supuesto, también con la formación ética. Finalmente, el concepto más básico de ética es hacer el bien en todo momento. Esa es la concepción básica de ética, y esa es la concepción fundamental que sostiene la responsabilidad social. Hoy también es muy valorado por las organizaciones. De hecho, hoy vemos eslogans en las organizaciones que finalmente buscan inclusive hasta reconocimientos como empresa socialmente responsable, pero más allá de un reconocimiento es por el entendimiento que tienen las organizaciones de que tienen un deber con la sociedad. Y en eso también creo que la universidad se ha destacado por formar seres que se preocupen, seres humanos que se preocupen más allá de sus propios resultados, de su propio beneficio, que se preocupen por influir y por ejercer el bien en la sociedad. Hoy nuestro modelo, que se basa en nuestra parte sólida de valores y de ética, ahí hay un compromiso con la responsabilidad social, pero por otra parte, el modelo actual que estamos llevando tiene el componente de innovación sostenible. Y ese componente de innovación sostenible tiene 4 grandes pilares. Uno tiene que ver con la innovación, tiene que ver con la sostenibilidad, tiene que ver con la sustentabilidad, con el emprendimiento, pero particularmente también con la responsabilidad social. Entonces ya en nuestra currícula también está inserto este componente, más allá de la ética personal, que es el componente fundamental de la responsabilidad social, también el propio componente de responsabilidad social entendido como el ser en la propia sociedad y en la propia organización tiene que tener un compromiso hacia los demás. Y creo que esto debe de ser, digo, viéndolo un panorama más amplio, debe de venir, me imagino, digo, obviamente pues para apoyar al país, a la educación que apoya a la patria, también en el sentido familiar, en el sentido incluso de la educación desde los primeros años, ¿no? Y desde la familia también siendo un pilar, porque nosotros como instituciones educativas no podemos nada más abordar el tema, sino que se tiene que reforzar en casa, y pues tenemos que verlos desde chiquitos, porque ya teniéndolos en universidad ya es muy difícil quitarles algunas mañas, pero siento que viéndolo así, digo, para todos los profesores que nos están viendo, no importa si son profesores desde de preescolar, de primaria, hasta doctorado, creo que todo esto se tiene que ir reforzando y se debe de reforzar en la familia, ¿no, maestro? Lo dices con toda razón. Finalmente, la escuela, la universidad, somos un complemento y una extensión de la educación que tiene que partir desde casa. El compromiso principal de la educación está en los padres. La familia es el eje neurálgico donde se forman a los buenos ciudadanos. La escuela somos un complemento. Por supuesto, aportamos una parte complementaria y aportamos otras cosas para que esta educación se lleve también de forma íntegra. No solo integral, sino también íntegra. Cooperación familia, cooperación escuela. Y por supuesto que desde pequeños tiene que darse esta parte, que ya decíamos, esta parte de la responsabilidad social, del buen comportamiento, los valores,
es fundamental que se inicie desde pequeños. Afortunadamente nuestro modelo como universidad tiene esa educación que le podemos llamar de educación de la cuna, desde preescolar hasta la tumba, ¿no? Hasta el doctorado, hasta educación continua, hasta que uno quiera desarrollarse, porque finalmente el ser humano siempre está en esa posibilidad de seguir aprendiendo, de seguir educándose. Muy bien. Otra parte importante que menciona, alineado a la parte de la innovación, son las metodologías pedagógicas activas. ¿Qué es esto? Yo como profesor, pero no soy pedagogo y este podcast va muy dirigido para esos profesores que entramos no de carrera, sino que la vida nos fue llevando a la educación. ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de esto? Metodologías pedagógicas activas. Pues muy bien, fíjate, esa es una parte muy interesante y esta es una parte con la que se puede lograr también innovación. ¿Qué son las metodologías activas? Son aquellas que están fundamentalmente centradas en el estudiante. Por supuesto, el profesor tiene un rol central en el tema de la enseñanza, pero el aprendizaje es una cuestión propia del estudiante. Entonces, las metodologías activas se tratan de que el estudiante aprenda, de que el estudiante adquiera conocimientos, pero que también adquiera habilidades y forme actitudes y valores necesarios para desempeñarse. Creo que cuando empecemos a hablar de metodologías activas, podemos decir, pues estas no son nuevas, no. Quizás lo que es nuevo es la importancia y el eje que tiene que darse y el rol que tiene que ponerse en este centro al estudiante. Metodologías activas podemos encontrar como la metodología basada en retos, la metodología basada en solución de problemas, en resolución de casos, basada en proyectos, que no son en realidad per se metodologías nuevas. Sin embargo, hoy su aplicación sí es muy requerida que en eso se enfoque. Sigue siendo importante la cátedra del profesor, por supuesto, esa no deja de ser una manera válida de enseñar, pero hoy tenemos que poner al estudiante al centro y que el estudiante demuestre que está aprendiendo, que el estudiante demuestre que es capaz de realizar también, desarrollar habilidades con eso que ha aprendido. Y ese es el eje fundamental de las metodologías activas. Creo, ahorita que estaba platicando de esto, me vino a la mente la pandemia. Creo que nos enfocamos muchísimo en la tecnología. Yo estaba pensando, pues, qué metodologías utilizaba yo en mis clases, ¿no? Y decía, sí, es que dejé de usar muchas cosas por enfocarme en la tecnología, por enfocarme a que esté transmitiendo bien, a que todo el mundo me esté viendo, que todos me estén escuchando y por tratar de transmitir solamente ese conocimiento y dejas de lado las metodologías, ¿no? Creo que es buen momento ahorita que ya estamos todos pues más tranquilos, más enfocados, ya estamos de regreso totalmente, el poder aprovechar esta parte de los aprendizajes basados en retos, en proyectos y rescatar toda esa parte y dejar de enfocarnos, como bien mencionan, en la tecnología, que es parte de la innovación, pero creo que ahorita ya empezamos a dominarlo muy bien y ya podemos dar un pasito más hacia adelante, ¿no? Lo dices correctamente. Finalmente la pandemia desarrolló y ayudó mucho a todas las universidades, a todos nosotros como profesores, a utilizar mucho mejor la tecnología. La tecnología afortunadamente estaba ya ahí. Lo que ocurrió es que hubo necesidad de implementarla, de utilizarla. Todos aprendimos a utilizar las videoconferencias que posiblemente antes usábamos muy poco, casi no utilizábamos, y otras enorme cantidad de plataformas que ya estaban y otras muchas que surgieron. Y muchas de esas plataformas, por supuesto que sirven para desarrollar metodologías activas. Sin embargo, hoy el centro está en entender que la tecnología es finalmente el medio, no es el fin. No por usar tecnología estamos necesariamente siendo innovadores. La tecnología tiene que ser utilizada para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle de mejor manera. Hablamos hace un momentito de la parte de la inteligencia artificial y esto claro que ha venido a revolucionar, creo que inclusive ha venido a causar algunos temores en los profesores, sobre todo por el tema del plagio, de la originalidad, de si está escribiendo el alumno o está escribiendo la plataforma. Yo creo que hoy también tenemos que como profesores nosotros ser capaces de utilizar esos motores de inteligencia artificial en bien. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues exigiéndole más al alumno, no esperando que el alumno no la vaya a utilizar, el alumno la va a utilizar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Utilizarla también. Y hay muchas maneras que la podemos nosotros involucrar en nuestro proceso, inclusive pudiéndole pedir algunas referencias, pidiéndole que nos ayude con algunas actividades, que nos ayude a redactar algunos tipos de casos. Finalmente, repito, sigue siendo un medio. Y desde el punto de vista del alumno, para centrarme en este tema de inteligencia artificial, finalmente esa gran herramienta ya está ahí y cada vez va a tener más desarrollo. De hecho, estamos viviendo la parte baja del iceberg, aquella parte, pero no estamos viendo la punta del iceberg, pero no estamos viendo todo lo que viene abajo que se va a desarrollar en muy, muy poco tiempo.
Yo creo que apenas en el tema de inteligencia artificial estamos viendo el teléfono, haciendo un análisis así, el teléfono que utilizaba Graham Bell comparado con un iPhone, con el iPhone más moderno. Lo que vemos hoy de inteligencia artificial es apenas el teléfono que utilizaba Graham Bell, y lo que va a venir para llegar a ese iPhone en el tema de inteligencia artificial, pues va a pasar en muy poco tiempo, el desarrollo va a ser muy grande. Pero aquí también lo importante es cómo nosotros como profesores impulsamos a que el alumno la utilice adecuadamente. No nos vaya a pasar lo que decía un antiguo poema inglés que decía, agua, agua, tanta agua por todos lados y ni un sorbo para beber. Hoy creo que nos va a pasar eso. Ahí está el conocimiento, ahí está, perdón, la información que puede estar, pero qué tan capaces vamos a ser nosotros los profesores de que esa información que está a borbotones a través de la inteligencia artificial se convierta en conocimiento. Y para convertirse en conocimiento hay que hacerlo que pase hacia el alumno. Si no, no es conocimiento, solo van a ser datos e información. Y ahí está el reto para nosotros los maestros ahora. Definitivamente, ¿no? Lo platicamos de manera informal. Creo que ahí, más que el negarles esa herramienta a los alumnos, es nosotros como maestros, cómo vamos a poder sacarle jugo a esto, cómo vamos a tener que cambiar pues, nuestras metodologías justamente, y qué tipo de trabajos, proyectos o qué tipo de información vamos a empujar al alumno a que desarrolle para que aprovechen todas estas herramientas en lugar de limitarlos, en lugar de estar buscando cómo no hacer, cómo que no la exploten de manera negativa, pues porque también está por ahí ese punto. Entonces el reto queda en los profesores justamente. Muy bien. Bueno, vamos a tener todo un podcast con gente de tu equipo acerca de este tema, pero me gustaría que nos dieras una breve introducción porque también es todo un tema muy, muy amplio. La parte de la evaluación como motor de crecimiento nos mencionas en tu artículo. Sí, fíjate que creo que el gran tema y el gran reto para las universidades está justamente en el tema de la evaluación. Ahorita hablamos de la inteligencia artificial y el temor que puede existir de si el ensayo que yo le dejo al alumno realmente lo escribió el alumno, lo escribió el motor de inteligencia artificial. Bueno, todos esos temores en realidad no se solucionan eliminando el que usen la inteligencia artificial, sino poniendo mecanismos adecuados de evaluación. Aquellos mecanismos que realmente podamos nosotros como profesores realmente comprobar que el alumno está aprendiendo, que aquello que debe de conocer y aquello que debe de saber hacer es capaz de realizarlo. Entonces el gran reto está en cómo evaluar. Quizás tendremos que superar nuestros métodos tradicionales, tenemos que ser ahí mucho más creativos, mucho más innovadores en emprender mejores mecanismos de evaluación que comprueben que nuestros alumnos están llegando al conocimiento esperado que estamos nosotros teniendo en nuestras clases y que estamos poniendo nuestros objetivos a través de nuestros planeamientos. Ahí creo que está el gran reto de la educación, de los profesores, en poder implementar muchos mejores mecanismos de evaluación. Así es. Y bueno, pues vamos a tener todo un podcast de ese tema, vamos a desarrollarlo para darles por ahí algunos consejos también a los profesores. Nos mencionas también la parte de la personalización del aprendizaje. ¿A qué te refieres con esto? Pues mira, ese es uno de los temas que se ha convertido como en uno de los pilares. Hoy, por supuesto, que tenemos que dar un programa educativo que esté estructurado, que le dé los fundamentos y las bases al alumno en cada una de las profesiones, en cada una de las ciencias, pero también debemos dejar una parte que el alumno escoja hacia dónde quiere. Y tenemos que buscar modelos más flexibles, tanto para que puedan elegir hacia dónde quieren encaminar orientaciones o contenidos, pero también más flexible en cuanto a utilizar diferentes maneras de enseñar, utilizar los diferentes canales, utilizar diferentes medios para que el alumno pueda aprender. Hay alumnos que aprenderán mejor de una manera y otros lo harán con otros mecanismos, y el profesor tiene que buscar que esta personalización se dé. Se habla mucho del aprendizaje adaptativo, esto tiene que ver también un poco con la parte de personalizar, pues cada uno aprende a un ritmo diferente, cada uno llega con situaciones diferentes a la clase, y el profesor tiene que tener mecanismos para poder ir empujando a los alumnos por diferentes medios, con diferentes mecanismos, diferentes tipos de ejercicios a que lleguen a los objetivos de aprendizaje, e inclusive que algunos logren superar sus objetivos de aprendizaje cuando ya traen un bagaje o un conocimiento mayor. Entonces, toda esta parte de personalizar la educación también se convierte en un gran reto. No es un reto sencillo para el profesor, pero también ya hay herramientas y mecanismos que permiten. Puedo
señalar uno, la plataforma Alex, que es muy conocida en el tema de matemáticas, que nosotros utilizamos en educación media. Pues la plataforma enseña la parte del álgebra y demás, pero permite que cada alumno vaya a un ritmo diferente y la plataforma va llevándolo a esas velocidades diferentes, poniéndole los ejercicios respectivos, inclusive regresándose cuando necesita hacerlo, y eso es, pues también es un poco personalizar el aprendizaje. Hay otras muchas maneras de hacerlo, pero pues ahí hay un buen ejemplo. Ahí sí me gustaría profundizar un poquito más porque justo me siento súper identificado con este punto. Yo ahorita pues estoy dando clases a nivel universitario y estoy viendo justo en este semestre que pues las generaciones vienen cada vez con menos tiempo de atención. O sea, me cuesta cada vez más trabajo captar su atención y el que se enfoquen un poquito más y en la parte de explicar por lo menos la actividad que vamos a realizar, cada vez los veo, pues es que cada vez también tienen más herramientas para distraerse, tienen más cosas, tienen la laptop, en mi caso que les enseño fotografía, traen su cámara, traen su celular y todo. Entonces, si uno no está en la cámara, otro está en el laptop, otro está en el celular, o con sus propios compañeros, sobre todo, digo, son comunicólogos, entonces también es un perfil diferente, pero esta parte de la personalización del aprendizaje me llamó mucho la atención, porque sabemos que las personas pues aprenden de diferentes formas. ¿Qué consejo me podrías dar a mí para poder personalizar el aprendizaje de mis alumnos? Pues creo que voy a repetir un poco lo dicho, pero finalmente es buscar qué le interesa también al estudiante y en qué nivel está. Lo primero es perfectamente ubicar como profesor dónde se encuentra cada estudiante. Es muy recomendable al inicio de cualquier curso realizar algún tipo de examen diagnóstico, que no debe de tener valor o puede tener o no valor, pero lo importante es que permitamos ubicar dónde está mi grupo, para saber aquello que yo planeé. Si tengo que hacerle alguna adecuación, es muy común que aunque yo tenga una planeación muy desarrollada, tenga objetivos desarrollados, actividades desarrolladas, finalmente tengo que adaptarla al inicio del periodo porque encuentro la situación de los alumnos, encuentro la situación general del grupo y encuentro la situación particular de algunos alumnos. Y ahí lo que habría que hacer es ir llevando esa adecuación para el grupo inicialmente y luego para cada alumno en aquello que vaya requiriendo, en aquello que vaya necesitando que se desarrolle, poniéndole ejercicios particulares. Y otra manera puede ser que se haga hacia los propios intereses del alumno. Ahorita tú me hablabas de que tienes en tu aula alumnos básicamente de comunicación, pero imaginemos un aula donde tenemos alumnos de diferentes carreras, pues finalmente la clase sigue siendo una, los objetivos de aprendizaje siguen siendo unos, pero una manera de personalizarlo también es pues adecuar y situar hacia las propias carreras los ejercicios que se van a hacer. Las explicaciones tienen que ser relativas al contexto que le sirva al estudiante, los ejemplos que se pongan que vayan enfocados hacia las diferentes carreras, para que de esa manera también los estudiantes perciban que eso es valioso desde su perspectiva, desde su propia personalidad, desde su propia profesión, les va a servir. Esas son también maneras de hacerlo. Finalmente también hay otras maneras de buscar esta personalización. Hay que saber que también hay mucho que podemos encontrar en las redes, que podemos encontrar en esa parte tecnológica, donde podemos también tomar algunos recursos para que el alumno pues encuentre valioso esos recursos que se le dan y los contextualice y los sitúe en su propio contexto y profesión. Muy buen consejo, maestro. Muchas gracias. Así lo vamos a hacer porque también tengo una materia donde tengo alumnos de todas las carreras. Entonces, es muy importante, lo vamos a aplicar. La comunidad educativa como aliada. Otro punto que menciona en este artículo. ¿A qué se refiere con esta parte? Finalmente, repito, somos los seres humanos, vivimos en sociedad y finalmente, pues esta comunidad se forma por todos los diferentes actores. Claro, los actores centrales es el estudiante al centro y el profesor como eje fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero finalmente está todo el cuerpo de la universidad, todas aquellas áreas administrativas y de soporte que también tienen que contribuir a que el alumno vaya desarrollándose. Por ejemplo, todas esas partes donde están las partes de tutoría, las partes de acompañamiento, las partes de formación integral a través de la promoción del arte y la cultura, las propias áreas de servicio, todas ellas forman parte de la comunidad donde está inmerso el alumno. Y si vamos un poco hacia afuera de la universidad, pues está también, ya lo hablábamos, los propios padres que también forman esta parte y son un eje fundamental, no solo en educación básica, también lo son en educación profesional, porque finalmente ellos ponen una situación al alumno, le ponen un contexto de vida,
les ponen ciertos niveles de exigencia y niveles de apoyo que el alumno requiere. Y finalmente, como parte de esta comunidad, pues también están las industrias, las empresas, las organizaciones, que al final del día son quienes van a recibir a nuestros estudiantes, quienes les abren espacios para prácticas, quienes al final del día ponen los contextos donde el profesionista va a desarrollarse y que tienen que ser también trasladados al aula, y por eso son invitados, a veces como profesores, los participantes de las organizaciones, a veces las propias empresas para que abran espacios de prácticas, como ya decíamos, o para que abran sus problemas y permitan al alumno brindar soluciones. Entonces, todo esto se conforma en una comunidad de aprendizaje grande, que donde el alumno sigue estando al centro, pero que todos de alguna manera deben de contribuir para que se desarrolle. Otro de los puntos de la innovación que menciona es el desarrollo profesional docente. Me imagino como la parte de la carrera docente, ¿o a qué es lo que se refiere? Pues finalmente debemos de entender que una de las profesiones más nobles que existen es la de ser maestro. Pero no es una labor sencilla. Por supuesto que el ser maestro tiene que ver mucho con la vocación. Quizás es uno de los elementos más importantes, que el profesor realmente quiera ser profesor porque le gusta enseñar, porque quiere dejar algo de sí en los demás. Pero no solo es suficiente la vocación, también requiere el profesor tener conocimientos y habilidades para ejercer bien su labor. Y aquí es muy importante que la universidad y las universidades y los colegios pues fomenten ese conocimiento en los profesores a través de programas de formación que le ayuden a conocer esto de lo que hoy estamos hablando, a conocer nuevas metodologías activas, a conocer nuevas formas de evaluación, que les ayuden a entender cómo poder manejar situaciones conflictivas con los alumnos, que les ayuden a manejar mejor la tecnología en pro de su clase. Es decir, necesitan un cúmulo de habilidades y conocimientos, que tiene que haber un marco atrás que les permita que estén esas herramientas disponibles para ellos. Finalmente, repito, es un tema de vocación, pero también es un tema de profesionalización del tema de ser docente. Así es. Que digo, este podcast es parte de eso, ¿no? Creo que pues para apoyar a los docentes, para ayudarles, para que tengan un panorama más amplio, sobre todo esos docentes, como mencionábamos ya, como yo, que no estudiamos nada de educación, pues que aprendamos todos estos temas y los desarrollemos y llevemos un pasito más arriba a esta parte del desarrollo profesional. Finalmente, antes de llegar a las conclusiones, maestro, uno de los puntos que también menciona es la sostenibilidad de la innovación. ¿Qué es lo que tiene como respaldo este punto? Finalmente, creo que lo platicamos también hace un momento, tenemos las organizaciones la responsabilidad de velar por el bien actual y el futuro, tanto de la propia organización como de los miembros que participan, y en esa comunidad están lógicamente los colaboradores, los profesores y los propios estudiantes. Entonces, esa parte de buscar ser innovadores, pero siendo sostenibles, es un tema que la universidad quiere fomentar mucho hacia adelante. Creemos en la innovación, creemos que tenemos que hacer cosas diferentes para poder cada vez ser mejores. Es un proceso fundamental de mejora continua, de siempre estar buscando ir hacia adelante, del propio perfeccionamiento que el ser humano requiere, pero también entendemos que tenemos una responsabilidad con los demás, ya lo hablábamos a través de la responsabilidad social, pero también tenemos una responsabilidad también con nuestro propio entorno, con nuestro medio ambiente. Y cuando hablamos del término sostenible, también hablamos de que la propia organización pueda sostenerse hacia futuro. Es decir, también tenemos que velar por el bienestar y el interés económico de la propia organización, claro, y el bienestar y interés económico de los que están participando de ella, los colaboradores, maestros, y buscando que los estudiantes también desarrollen este tipo de pensamiento y lo puedan llevar a ejercer en sus ámbitos profesionales. Muy bien. En conclusión, bueno, tenemos muchísimos puntos ahora que forman innovación educativa. Yo mismo estoy aprendiendo muchísimo de la innovación educativa. Sí tenía como prejuicio que tenemos la mayoría, que la mayoría va enfocado hacia la tecnología. ¿Cómo agruparía, cómo cerraría la idea de la innovación educativa con todos estos puntos? Pues yo creo que para dar una buena conclusión, tenemos que pensar que la innovación educativa es pensar en cómo podemos desarrollar mejor las cosas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cómo podemos hacer que los dos actores principales de este proceso, el alumno por un lado, que es el eje, el centro de lo que tenemos nosotros que buscar como educadores,
desarrollen al máximo sus potencialidades. Esa es la labor finalmente de la educación, y cómo el actor que más influye, que es el maestro, también puede desarrollar sus capacidades para ser cada vez mejor y desarrollar nuevas cosas que le puedan servir en esta formación de sus alumnos. Creo que todo lo que tenga que ver con mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en pro del bien de los alumnos, con mejorar las condiciones y situación del maestro al dar su clase, al ponerle tecnología adecuada para que la pueda utilizar, al ponerle mejores medios, al facilitarle las cosas, eso tiene que ver con innovación educativa. Repito, no desdeñamos el papel de la tecnología, es fundamental. Claro. Sería un error decir que no requerimos tecnología, ¿no? Por el contrario, creo que la tecnología nos abre un mundo de posibilidades a la educación que antes no teníamos. Tenemos muchas más facilidades para hacer mejor las cosas. Claro, esto implica decidir cuál es la tecnología que adapta para lo que yo quiero hacer, aprenderla y utilizarla bien. Entonces, eso también es un proceso, y por supuesto que el hacer cosas como esta que está haciendo del podcast es fundamental, porque permite al profesor darle la oportunidad de que innove siempre y cuando eso vaya en beneficio de su alumno. La innovación tiene que tener como eje que el alumno va a estar en una mejor situación de la que puede estar hoy, y eso es una innovación efectiva. Y también pensando en el presupuesto, ¿no? Digo, no todas las escuelas tienen los mismos presupuestos, los mismos accesos a las tecnologías, y creo que ahorita en resumen lo que se me viene mucho a la mente es la creatividad. Es una palabra que me brincó ahorita que me estaba platicando este tema. Creo que como profesores tenemos que echarle muchas ganas a la creatividad con los recursos que tenemos, con las tecnologías a las que tenemos acceso. Y otra de las partes es la actualización, ¿no? Creo, en resumen, el que estés todo el tiempo actualizándote, viendo cuáles son las nuevas tendencias que hay en el mercado, escuchando este podcast, leyendo artículos, pues informándote, ¿no? Aprendiendo esas cosas que tal vez no tenemos como formación directa, pero el echarle ganas a toda esta parte de la actualización y la creatividad creo que nos puede aportar mucho como profesores a la hora de estar en el aula, o a la hora de estar preparando nuestras clases, o a la hora de estar pensando en nuestros ejercicios, etcétera. Y pues bueno, pues muchísimas gracias, maestro. ¿Algún mensaje con el que guste cerrar? ¿Algo que quiera dejarles por ahí a los profesores que nos están escuchando? Pues antes que todo, felicitarte a ti, a todos los que están participando de este gran proyecto, a los que van a estar sentados compartiéndonos. Invitar a los profesores a que se animen a venir a este foro, a compartirnos en eso que están innovando. Creo que lo que se trata de hacer es una comunidad de aprendizaje. Creo que ese sería el mensaje central. Podemos aprender unos de otros, cada quien tenemos capacidades diferentes, pero las podemos compartir, y eso va a hacer que crezcamos en lo personal y que crezcamos también como universidad. Muy contento con esta iniciativa, y a los maestros pues invitarlos a que escuchen este podcast y que también se animen a venir aquí a platicarnos sus experiencias. Así es, maestro Humberto. Muchísimas gracias. Como bien dijo el maestro Humberto, tienen las puertas abiertas. Cualquier tema de innovación educativa, pues son bienvenidos. Lo platicamos y con mucho gusto los invitamos aquí a que se sienten con nosotros, a que platiquemos todos estos temas, siempre en pro del desarrollo del profesor, creciendo todos como comunidad. Y pues bueno, estén pendientes por ahí en redes sociales. Vamos a estar también sacando videitos. Tenemos aquí los podcasts de audio. Vamos a estar por ahí en Spotify, en Apple Music, etcétera, ¿no? Por ahí estén pendientes. Y pues muchísimas gracias, y pues bienvenidos todos a este podcast de innovación educativa. Gracias. Muchas gracias.